Esto hace que haya pues un entorno de startups, un entorno de emprendimiento bastante bonito, bastante interesante. O sea, es gente que se dedica prácticamente a Vale. llevarse empresas de España a Irlanda para aprovechar un poco de la situación de aquí. Hola, si no me has visto antes me llamo Andrea y en este canal hablo sobre mercado laboral, buscar trabajo y por qué una economía más libre y abierta nos beneficia a todos. Cada vez que he hablado de buscar trabajo ha sido pensando en trabajar por cuenta ajena porque bueno, es lo que he hecho yo toda mi vida y es lo que creo que hacemos una mayoría, pero es verdad que hay gente que tiene la valentía de emprender, de arriesgar su capital y su tiempo y su energía en hacer algo nuevo que con el tiempo puede acabar dando empleo a otras personas. Y es el caso de la persona que me acompaña hoy. Se llama Diego, es un chico de Madrid que ha decidido emprender aquí en Dublín precisamente y creo que es muy interesante hacerle preguntas sobre la facilidad que tuvo para crear su empresa o no, dificultad y bueno, un poco que nos cuente cómo ha sido su experiencia. Así que os dejo con la conversación. Pues como os decía en la introducción, tenemos aquí a Diego, que es un español que ha montado una empresa en Irlanda y bueno, tengo bastantes preguntas que hacerle, así que ¿cómo estás, Diego? Muy bien, encantado de estar aquí. Vale, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la primera pregunta, por supuesto, es ¿cómo te presentarías tú? Bueno, yo soy Diego, soy un joven que ha nacido en Madrid y que, bueno, pues terminó los estudios y al final, viendo las circunstancias de España, decidió pues irse a Irlanda a montar una empresa. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo poquito, llevo realmente desde octubre de 2021, así que realmente llevo poco tiempo, pero bueno, poco pero intenso. Pues has sido bastante valiente porque la mayoría de nosotros que venimos aquí es buscando trabajo por cuenta ajena, así que... ¿Y a qué te dedicabas en España? Yo he sido estudiante realmente hasta el año pasado, así que es verdad que lo he Ah. combinado con trabajos y tal, pero bueno, estaba estudiando allí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué estudiaste? Yo estudio magisterio, siempre me ha encantado la educación. Bueno, ya os contaré un poco más adelante que la empresa que tengo que tiene que ver un poco con esto. Así que bueno, estoy estudiando magisterio para ser profesor. Vale, ¿y por qué Irlanda? ¿Qué te llamó la atención de este país? ¿O tenías otras opciones y resultó ser Irlanda por casualidad? ¿Cómo fue? Realmente Irlanda fue prácticamente mi primera opción, sobre todo por el mindset. Aquí la gente tiene una manera de pensar, una manera de ver el emprendimiento, las empresas, sobre todo la digital, como es mi caso, bastante diferente a la que hay en España. Vi que la gente, la forma de pensar aquí era distinta. En Irlanda, bueno, como dato, hay unas 20.000 empresas nuevas al año. Es el segundo país europeo con mayor emprendimiento, bueno, empresas emergentes per cápita. Que esto hace que haya pues un entorno de startups, un entorno de emprendimiento bastante bonito, bastante interesante, que eso al final, bueno, pues también te ayuda al poder emerger aquí o, bueno, emprender un nuevo proyecto, al final tener un poco más de contactos, un poco más de facilidades también por parte del gobierno y al final pues eso es lo que ayuda es a que haya pues mayor número de empresas y mayor número de gente que venga aquí a emprender, ya no solamente gente de Irlanda, sino gente de fuera. ¿Y emprender fue, digamos, tu primera opción o en algún momento te planteaste buscar trabajo por cuenta ajena? Yo vine con la empresa realmente semi-montada, o sea, me faltaban hacer un par de trámites para empezar a rodar, pero sí que es verdad que vine con la empresa ya con la idea hecha, con prácticamente casi todo montado, simplemente faltaba dar de alta un par de cositas. Y bueno, sí que es verdad que yo he trabajado aquí también de profesor durante algunos meses en un cole, porque al final también al principio despegar y tal es un poco más complicado, pero bueno, ahora sí que es verdad que estoy 100% con mi proyecto y 100% volcado en ello. Qué guay. ¿Y de qué es? Cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, es una academia de inglés online. Yo creo que es de las primeras academias de inglés online 100% online, es decir, no tenemos academias físicas en ningún sitio. Bueno, esto realmente es porque tras la pandemia vimos que la plataforma de Zoom había crecido un 3.300%, entonces al final este crecimiento de las nuevas tecnologías vimos que al final las universidades también estaban implementando la metodología online para impartir sus clases. Vimos que, bueno, hay un estudio, de hecho, que es bastante curioso en Estados Unidos, que dice que el 59% de los alumnos entre 13 y 24 años prefieren estudiar con YouTube que con libros de texto. Entonces, al final vimos bueno, pues que en este tipo de demanda de mercado no había ninguna empresa que estuviese dando una solución 100% a esta demanda, como te digo. Y así que nos lanzamos a ello. Creamos una compañía 100% online que implementara un montón de estrategias de aprendizaje diferentes a las que estábamos viendo, intentando implementar pues, juegos interactivos, todo este tipo de metodologías que al final hacen que junto a las nuevas generaciones que quieren todo, o queremos todo, me incluyo, de una forma más inmediata y una forma más ahora, ¿sabes? Que es lo que más buscamos, sobre todo las nuevas generaciones, pues al final puedes dar clases desde tu salón, desde tu habitación, no tienes que desplazarte y bueno, al final eso también es un pro a favor
de la metodología de estudio online. Vale, o sea, siendo una academia de inglés, entiendo que tu audiencia target no está aquí, sino que está en España o en cualquier país, digamos, de gente que quiera aprender inglés, ¿no? No, tenemos también, de hecho, tenemos igual un 20 o un 30% de nuestro público es en Irlanda, de hecho, un montón de gente de España, un montón de gente de otros países que viene a Irlanda a trabajar, que es muchísima. Bueno, como vives aquí, te habrás dado cuenta que se habla casi más español que inglés cuando vas a las tiendas. Entonces, bueno, al final sí que tenemos bastante público aquí en Irlanda, tenemos también bastante gente en España, pero tenemos un montón de gente, mira, tenemos en Miami, República Dominicana, tenemos en Alemania, tenemos en Suiza, tenemos bueno, en fin, en un montón de países diferentes. Claro. Que al final lo que hace que sea una compañía online es que puedes abrir un montón más tu público y dar abastecimiento a mayor número de personas, claro. Sí, cuando decía que tu audiencia no estaba aquí, en mi mente yo pensaba en la población local, ¿no? En lo que es la mayoría de la gente que vive aquí. Pues decías que tú ya trajiste la empresa algo montada. ¿Puedes describirnos a nivel administrativo de relación con la administración los pasos que diste? Tú llegas aquí y dices, vale, quiero montar esta academia online, ¿y qué haces? Vale, bueno, yo te digo, claro, yo cuando vine aquí yo no tenía absolutamente ni idea de todos estos trámites. Es un país nuevo con unas leyes nuevas, una burocracia diferente. Entonces, prácticamente el tipo de trámites esto lo lleva mi gestor. Lo que sí que te puedo decir es que aquí, por ejemplo, no hace falta dar 3.000 euros de capital social para montar una empresa, como es en España, por ejemplo, para montar una SL, ese capital social no existe. Necesitas vivir aquí, lógicamente, necesitas tener un teléfono móvil, una cuenta bancaria, una residencia fiscal y, bueno, ya te digo que también tienes algún tipo de trámite que tienes que llevar a cabo, pero bastante más sencillo que en España, lo puedes hacer bastante más rápido. ¿Y cómo elegiste el gestor? ¿Cómo supiste cómo elegir un gestor? Pues mira, yo en mi caso lo primero que hice fue buscar gestorías de gente que fuesen españoles, sobre todo yo venía nuevo aquí, no entendía muy bien cómo funcionaban las cosas y yo pensaba que iba a ser bastante más cómodo que me lo explicase una persona que había vivido en España que una persona que fuese aquí directamente. Entonces hablé con varias gestorías, porque hay varias gestorías que son de españoles, curiosamente. Y hablé con varios y al final, bueno, me canté por unos que fueron con los que actualmente estoy trabajando, vaya. Qué bien. O sea, ¿y puedes interaccionar con ellos en español? Claro, no, de hecho son españoles. O sea, es gente que se dedica prácticamente a llevarse empresas de España a Irlanda para aprovechar un poco de la situación de aquí. Vale. Tenía aquí la pregunta de qué cosas consideras que hacen aquí para facilitar la emprendeduría. Comentabas esta ausencia del requisito de 3.000 euros de capital social. ¿Hay algo más que se te ocurra? Requisitos para, bueno, quiero decir, cosas que te ayuden a poder emprender aquí, hay infinidad de ellas. Y, bueno, en primer lugar, el capital social que tienes que invertir es cero. Aparte de eso, bueno, pues si eres autónomo no existe la cuota de autónomos, que la gente está un poco crispada en España, como sabemos, por la subida de la cuota. Aquí no existe ese tipo de cuota, entonces con lo cual eso es un pro bastante eficaz. El impuesto de sociedades es la mitad que en España, entonces que al final también te ayuda. Ya no solamente no tienes que invertir 3.000 euros de capital social, sino que encima el Estado, si demuestras más de 2.000 euros, más de 2.500 euros en los primeros 6 meses de gastos, te los paga, es decir, te da una ayuda para que puedas emprender. Ya te digo, el IVA, en este caso el VAT, hasta los 37.000 euros en servicios, como es mi caso, es voluntario, no es obligatorio. Y bueno, al final son un montón de requisitos, un montón de cosas que te deja el Estado, pues, o te ayuda un poco a que puedas salir adelante, sobre todo los primeros meses, el primer año, que ya sabemos que es el más difícil, para que al final la gente pues decida pues emprender, montárselo por su cuenta, al final cree trabajo, cree riqueza y al final eso es bastante importante pues para un país que al final si le escapas o si les pones bastantes trabas en los primeros años o los primeros meses, al final lo que haces es que la gran mayoría de las empresas pues no sobrevivan al año o a los 2 años, claro. Sí. ¿Y hay alguna cosa que consideres que dificulta el emprender o algo que cambiarías? Por ejemplo, yo, algo que noté en este país es que son muy amigos de las cartas. Enseguida te dicen, escribe una carta a tal sitio. Y dices, ¿no puedo mandar un email? Sí que tienen, por ejemplo, el Revenue, Hacienda, está muy digitalizado, lo puedes hacer mucho online, pero luego otras cosas son muy de mandar cartas. No sé si hay algo que hayas notado tú que digas, esto lo cambiaría. Justo te iba a contestar eso, te iba a contestar la burocracia. Como siempre, en cualquier país, yo no conozco ningún país en el cual la burocracia pues funcione bien, no tienen competencia, con lo cual prácticamente pueden hacer lo que quieran. Sí que es verdad que, como dices, que aquí en comparación con España, sí que es verdad que está bastante digitalizado, bastantes aspectos, que eso facilita mucho el poder llevar a cabo trámites, pero como siempre van lentos, a veces se hacen mal. Entonces, al final, pues sí que es verdad que la burocracia en cualquier país, yo no he encontrado ninguno en el cual funcione bastante bien o que sea por lo menos eficaz. Y a nivel de fiscalidad, bueno, comentábamos el impuesto de sociedades que es menos, entonces tus beneficios, digamos que se disminuyen en menor cantidad.
También decías que no hay una cuota de autónomos, supongo que tienes que pagar PRSI, ¿no? Lo que es la cotización a la seguridad social también. No lo sé porque yo no soy autónomo, pero sí, claro, lógicamente tienes que pagar impuestos en función de los beneficios que vayas obteniendo, lógicamente, pero sí que es verdad que no tienes una cuota fija No. que tengas que pagar por ser autónomo, sino que ese tipo de cuota no existe Sí, en Irlanda. yo lo que había leído era que la gente que está, digamos, apuntada como self-employed o autónomo, tiene que pagar anualmente, antes del 31 de octubre, o el 4% de sus ingresos o 500 euros, lo que sea más alto. Claro, es anual, es que no es ni comparación a lo que pasa en España, a En nivel de España, cuota de autónomos. en España prácticamente estás pagando eso o incluso un poquillo más cada mes, o sea que al final. Sí, sí, desde luego. Claro, comentabas que tu empresa es una academia de inglés, hay muchísima demanda de aprender inglés, también hay mucha oferta. ¿Qué crees que diferencia tu academia de otras que podemos encontrar? En primer lugar, yo creo que el precio, o sea, el precio de las clases es prácticamente la mitad que otras academias. Aparte, bueno, no solamente el precio, sino el servicio. Somos clases, todas nuestras clases son individuales, no tenemos clases conjuntas, no tenemos clases en grupo. Consideramos que ese tipo de educación no es la mejor o no es la más eficiente, por lo menos. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente, unos intereses distintos, que al final, si tienes un mismo profesor para 4 personas, acabas dividiendo la hora entre los 4 alumnos, que al final no es nada eficaz 15 minutos de clase, vaya. Bueno, aparte de eso, pues ya digo que nuestros profesores somos bastante exigentes con ellos en el periodo de selección, con lo cual podría afirmar que tenemos prácticamente los mejores profesores del mercado, son bastante buenos todos. Y ya digo que encima de las clases que son individuales, el precio es bastante menor que en otras academias y nuestros profesores, que son prácticamente los mejores, han hecho que hayamos salido pues hace como un mesecillo o así y hace 3 semanas en otro, en varios blogs y en varios foros, como una de las mejores alternativas para aprender inglés en España. Entonces, al final, bueno, el junto de los factores y todo esto, al final, pues está dando sus resultados y la verdad que es bastante interesante. Y los profesores, bueno, lógicamente tendrán un nivel excelente de inglés. ¿Tenéis Ujú. gente bilingüe o gente nativa de aquí? Tenemos gente de todo tipo, tenemos tanto nativos, es decir, que hablan español un poquito, como gente, la gran mayoría con estudios superiores, es decir, universitaria en inglés, aparte de experiencia pues en el tema de las clases individuales o las clases de inglés, por lo menos de 4 o 5 años, aparte de los estudios superiores. Y luego tenemos preparadores de exámenes oficiales, es decir, gente que se dedica a preparar exámenes para que puedas rendir un examen oficial y lo puedas aprobar, que es lo que buscamos siempre, claro. ¿Y cómo es el reclutamiento, digamos, o cuando tú contactas, dices, vale, necesito más profesores, ¿te está siendo fácil encontrar gente? Yo creo que lo más complicado encontrar, o sea, es verdad que sí que tienes bastantes candidatos, pero encontrar un candidato que sea idóneo a lo que estás buscando, al final es la criba o la filtración de personales, yo creo que es lo más complicado el encontrar a una persona que sea adecuada para el puesto. Sí que es verdad que nos llegan un montón de currículums, la gran mayoría los filtramos al principio, pues ya viendo un poco cómo es el perfil de la persona y tal, enfrente a los requisitos que ponemos para la contratación de personal, luego hablamos con ellos un poquito para ver si al llegar a la entrevista de trabajo va a ser el candidato perfecto, porque no podemos dar tantas entrevistas, tenemos que ir un poco más con las cosas más claras cuando llegamos al candidato. Y sí que es verdad que es complicado al final encontrar un profesor o una persona que sea acorde a lo que tú quieres, porque tú siempre quieres dar el mejor servicio, quieres que haya pues un profesor que sea excepcional, no te vale uno que sea solamente bueno. Entonces al final es algo que es complicado al final encontrar uno bueno, pero sí que los encontramos y de hecho tenemos bastantes profesores, con lo cual al final sí que si buscas encuentras, claro. A grandes rasgos, ya digamos, dejando aparte de lo que es el ámbito laboral, ¿te gusta vivir aquí? ¿Haces un balance positivo de haber venido? Bueno, hago un balance positivo, lógicamente, pues en cuanto a crecimiento personal y a crecimiento, pues aquí en Irlanda. En cuanto, pues, por ejemplo, comida, sol, como sabrás, yo, por ejemplo, que soy del centro de España, pero bueno, siempre he veraneado pues en el sur. Entonces, al final, el sol, la comida y todo esto, pues al final sí que se echa de menos, un poco más el contacto con la gente y tal. Pero bueno, sí que es verdad que si hago balance, pues pienso que es un sitio muy interesante, que te da muchísimas oportunidades. Si vienes aquí a trabajar y tienes ganas, si tienes ambición, pues llegar a hacer bastantes cosas interesantes, ya no solamente como empresario, sino incluso como trabajador. Pienso que hay pocos países que te den tantas oportunidades para poder crecer. Creo que hay pocos países que tengas tan fácil encontrar un trabajo o tan fácil cambiar un trabajo si este no te gusta, que eso en España es complicado. Entonces, en España estamos viendo muchas veces que ya no solamente es difícil emprender, sino que a lo mejor tú puedes tener un propio trabajo y no estar a gusto con tu trabajo y es complicado incluso irte porque no sabes si vas a encontrar uno mejor. Entonces, aquí sí que es verdad que es una cosa que es bastante fácil o es bastante más fácil que en España, por lo menos. Entonces, bueno, pues al final sí que es verdad que Irlanda pues sí que te da muchas cosas por un lado, pero luego al final te quita otras. En cuanto a la comida, el sol y todo esto, pues es verdad que aquí son un poco peores. Algo que me hace, entre comillas, gracia es que los propios irlandeses, bueno, es raro encontrar a un irlandés que no haya ido de vacaciones a España en los últimos 2 o 3 años y les encanta el clima, les encanta la comida. O sea, yo muchas veces pienso, imagínate si nosotros tuviéramos una economía como esta,
con nuestros climas, que hay de todo, y la comida que tenemos, que también hay de todo. Es que sería una opción imbatible, yo creo, en Europa. Es brutal, es brutal. O sea, lo de España, países como España, Italia incluso también, es brutal cómo tenemos tantísimas oportunidades, cómo podemos hacer tantísimas cosas, ya no solamente como vacacional, quiero decir que de hecho en España pues el comercio y todo esto, lo basamos siempre mucho al turismo y todo esto, pero no solamente eso, tenemos un montón, mira, tenemos aceite de oliva, que somos prácticamente los mayores productores del mundo, tenemos jamón serrano que no tiene en otros sitios, todas las cosas que tienen que ver con el clima, tenemos muy buena gastronomía además, o sea, podríamos exportar muchísimos productos, muchísimo mejor de lo que estamos haciendo, podríamos llevar a cabo muchísimas políticas diferentes. Sí que es verdad que desde el gobierno, desde otros aspectos es más complicado poder llevar a cabo algo eficiente cuando estás mirando más al partido contrario que a tu población, pero bueno, al final sí que es verdad que bueno, que este tipo de cosas que dificultan el crecimiento de un país, al final lo pagan los ciudadanos. Sí, pero bueno, yo soy optimista en el sentido de que creo que iba a decir cuando nosotros éramos pequeños, yo soy bastante más mayor que tú, pero yo recuerdo hace años estos debates ni se daban. O sea, había cosas que no se discutían porque no había, digamos, alternativas o opiniones en contra y ahora sí. Así que, bueno, yo en ese sentido sí que soy optimista. No sé. Ojalá que sí, vamos, ojalá pudiese dar un giro de 180 grados a España, que pudiese, pues al final. Es que fíjate la comparativa, no sé si era en 1900, no me acuerdo del año, pero el PIB de España y el de Irlanda eran parecidos y ahora mismo no tiene nada que ver uno con el otro. El crecimiento que ha tenido Irlanda en los últimos años ha sido bestial. La renta per cápita de Irlanda creo que no sé si es el doble o puede llegar incluso al triple de la que hay en España. Entonces, al final, este tipo de cosas que tienen que ver siempre con la política, con el gobierno y con la manera de hacer las cosas y con la mentalidad que tiene la población, lógicamente también, eso también ayuda, claro. Sí, sí. Diego, para cerrar la entrevista, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Al Diego que acaba el instituto bueno, la universidad la acabaste hace poquito, pero ¿qué consejo le darías a alguien que acaba sus estudios? Pues yo lo primero que diría es que te centres más en aprender que en aprobar exámenes, porque el conocimiento es el mayor activo que puede tener un ser humano. Así que le daría ese consejo, yo creo. ¿Algo más que quieras añadir tú? No, que estaba muy cómodo, que encantado de hacer la entrevista, que bueno, pues que si le puedo echar una mano a cualquier persona que esté aquí en Irlanda montando una empresa que no tenga ningún tipo de problema, poder escribirme si quiere. Y nada, pues encantado de estar aquí, claro. Vale, pues pondré en la descripción para quien le interese el enlace a la web de la academia y a tu Twitter y bueno, para quien quiera encontrarte o contactarte. Perfecto, genial. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Hasta luego.